Amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos hoy en nuestro cuarto encuentro, en nuestra cuarta clase del programa Abordaje Integral y Específico del Abuso Sexual Infanto-Juvenil. Bienvenidos y bienvenidas. Le doy la voz a Marina y arrancamos con este encuentro. Bien, buenas noches a todas, bienvenidas. Bueno, hoy nos toca arrancar con un tema que está relacionado con el abuso sexual infantil como eje, obviamente, del programa, como eje rector, pero vamos a llevarlo más a todo lo que tiene que ver con la tecnología y cómo va evolucionando, ¿no? la sociedad en este aspecto. Si la tecnología es bien utilizada, es una gran ventaja que podemos llegar a tener, pero como vamos a ver ahora, cuando sucede que no cuentan los niños, niñas, adolescentes con la edad suficiente como para manejar ciertos temas, ahí es donde se complejiza y puede llegar a concluir lamentablemente en consecuencias preocupantes, ¿sí? Y someterse a riesgos. Primero vamos a hacer una introducción general en relación a las pantallas, ¿sí? En principio, tener en cuenta que la relación de la tecnología en las diferentes etapas evolutivas son diferentes. Bien, entonces, se recomienda siempre, no lo digo yo, sino desde la Organización Mundial de la Salud y muchos otros efectores de la salud que trabajan por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, evitar o reducir al máximo posible la utilización de cualquier tipo de pantallas en la niñez, sobre todo en la primera infancia. ¿Por qué? Porque hablando desde nuestro ámbito, que es la psicología, es cuando, como ustedes saben, se van, digamos, forjando los cimientos tanto cognitivos, ¿sí? Como también características que van a ser partes luego de la personalidad del niño, niña o adolescente, y todo lo que hablamos siempre de la importancia del contexto que los y las rodea, ¿sí? Eso en líneas generales, para que puedan tener un desarrollo sano. eh, y poder, esto que hablábamos, ¿no? Iniciando desde el bebé, arrancando desde esa fase que es súper importante, que el niño, la niña, el bebé o la bebé puede ir explorando a través de otras maneras el mundo, que no sea solo a través de las pantallas. Bien, hecha esta introducción, voy a compartir, como siempre, una presentación en la cual vamos a apoyarnos en el día de hoy. Ahí me van a confirmar. Se está extendiendo. Ahí estamos. Se está cargando. Denme unos minutitos que se está demorando. Ahí estamos. ¿Pueden visualizarlo bien? ¿Sí? Genial. Sí. Bueno, en esta introducción que hacía en relación a la importancia de reducir o de evitar directamente el uso de las pantallas de acuerdo a las distintas etapas evolutivas por los efectos, ¿sí? Que pueden tener, o sea, efectos adversos, ¿no? Malos, por supuesto. Y no solo desde la psicología, sino también como por ejemplo hacia la visión, ¿sí? La postura, bueno, un montón de cuestiones que también nos afectan como adultos, ahora después lo vamos a ver, que tampoco está bueno el uso excesivo de pantallas, ¿no? Pero principalmente acá estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Recomendaciones y sugerencias en relación al uso de pantallas según la Organización Mundial de la Salud. Bien, niños menores de 2 años deberían estar libres de pantalla, o sea, no deberían tomar contacto con ningún tipo de pantalla hasta los 2 años. A ver, esto sería como el ideal, ¿sí? Sabemos que es bastante difícil con la vida actual que llevamos poder sostener, ¿sí? Este tipo de recomendaciones, pero bueno, serían las ideales. Luego de los 2 años hasta los 5, hasta como máximo sería, ¿sí? Si puede ser menos, mejor aún, hasta 60 minutos, hasta 1 hora de pantallas y siempre tratando de dosificar, ¿no?
no sé, ver 15 minutos, después más tarde, ¿no? No que sea una hora de corrido. Bien. De los 6 a los 17 años es un rango muy amplio, ¿no? Pero bueno, está tomado en líneas generales así, poder no superar las 2 horas de conexión, ¿sí? Y por supuesto, también es muy importante porque sabemos que al tener sonidos, colores, tienen mucha cantidad de estímulos y justamente antes de dormirnos lo ideal sería no estar con pantallas, según la Organización Mundial de la Salud, hasta 2 horas antes de dormir sería también el ideal, aunque a muchos nos cueste, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Bien, y también acá recordamos la importancia y la ventaja del tiempo de juego no estructurado, que es mucho más valioso para el desarrollo, como hablábamos, del cerebro de un niño o una niña pequeña que los medios o los dispositivos electrónicos. Bien, para que tengan una idea, acá tengo un dato que me parece interesante comentar textualmente. La Organización Mundial de la Salud recomienda solo 1 hora al día en el uso de pantallas para niños y niñas de 3 años. En ese rango etario, los científicos observaron que los pequeños dejaban de escuchar casi 400 palabras dichas por adultos y dejaban de decir unas 294 y perdían 68 instancias de conversación por día. Son como muchos números para que vean, pero para que lo vean reflejado, ¿no? Y dimensionemos todas estas recomendaciones y la importancia de poder respetarlas, ¿bien? Por esto que decíamos, que se reduce la escucha, se reduce la enunciación de las palabras por parte del niño y también la interacción. Sabemos que desde psicología, específicamente hablando desde el psicoanálisis, que es la escuela en la cual estamos, nos constituimos a través de la otredad, en base a un otro, ¿sí? Entonces, bueno, súper importante. Acá vamos a ver algunas consecuencias, ¿sí? Ah, y antes de las consecuencias menciono algo más. Todo esto que hablábamos en relación a no poder tener la interacción con un otro, que es lo que nos constituye, también puede llegar a afectar habilidades sociales, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en mayor detalle, pero hay, digamos, son factores muy fundamentales a la hora de desarrollar también la empatía, ¿sí? La empatía sabemos que es súper importante para la vida en general, ni hablar para cuando ejercemos alguna profesión relacionada con cuestiones sociales, humanas, ¿bien? Bueno, ahora sí, vamos con algunas consecuencias en el caso de hacer uso excesivo de las pantallas, no respetar los tiempos de los que hablábamos antes, ¿sí? Puede llegar a, estas son en general, ¿no? No es que necesariamente se van a dar todas estas, pero son algunas de las opciones, de las posibilidades que lamentablemente se pueden dar. Puede llegar a inhibir la capacidad de los niños pequeños o las niñas pequeñas para leer caras. Bueno, acá dice lo que estaba anticipando, y las habilidades para aprender las habilidades sociales, ¿sí? Y el intercambio. Pueden sobrecargar el sistema de atención y esto en consecuencia dificultar su capacidad para concentrarse en tareas que son más tradicionales, más del orden de lo cotidiano, ¿sí? Y esto mismo puede llegar a tener un impacto en su capacidad tanto de aprendizaje como en el desarrollo de habilidades cognitivas, siempre teniendo en cuenta la singularidad del caso por caso, ¿no? Bueno, esto que les decía al inicio, ¿no? También podemos tener otros tipos de consecuencias más allá de las cognitivas, de las habilidades sociales o psicológicas, que tienen que ver ni más ni menos con un cansancio en la vista, ¿sí? También nos puede alterar en esto que las pantallas nos hiperestimulan si las utilizamos antes de ir a dormir, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, puede llevar a un sueño de tipo inadecuado en cuanto a que les cueste conciliar el sueño o también alteraciones en el ritmo del sueño o incluso horarios inadecuados.
Esto de, por ahí se da más en la adolescencia, en la niñez también, ¿no? Porque cada vez es más temprana, ¿no? Lamentablemente la edad a la cual, en la cual los niños y niñas acceden, por ejemplo, a su primer teléfono móvil. Entonces, esto hace digamos, la importancia de que haya un adulto, una adulta responsable, criador, criadora, que esté marcando estos límites de hasta cuándo el uso de, en este caso, del dispositivo. Y también muchas veces incluso no nos damos cuenta y estamos con más de una pantalla a la vez. Muchas veces, no sé si les habrá pasado como adultos, estar con la tele prendida, con el celular e incluso una notebook encendida. Ahí tenemos 3 pantallas. Es algo que por ahí naturalizamos, pero que no está bueno. Es realmente un exceso también, más allá del tiempo, la cantidad de dispositivos con los cuales estamos en interacción muchas horas. ¿Bien? Entonces, los horarios inadecuados del sueño también pueden llevar a extender, ¿no? El horario de irse a dormir. Bueno, veo un ratito más una serie, entonces me duermo más tarde. O veo más videitos en el celular, de acuerdo a las diferentes edades, los distintos intereses, pero lo que provoca es terminar durmiéndose más tarde. Sabemos que el descanso es fundamental y no es lo mismo dormir las 8 horas a partir de las 10 de la noche que a las 12, que a la 1 o 2 de la mañana, ¿sí? Bien, en casos más graves puede llevar a un retraso en el desarrollo del lenguaje y también, esto también es súper importante, yo acá les puse, pueden sentirse los niños, niñas o adolescentes desconectados de la realidad, ¿sí? Eh, o sea, que el uso de dispositivos electrónicos lleven a estar desconectados de lo que está sucediendo alrededor. Esto lo pueden observar incluso, sobre todo en adolescentes, ¿no? Para pensar un ejemplo cotidiano. Los adolescentes se juntan, ¿no? Entre pares y muchas veces, quizás es hasta un cumpleaños, un festejo, una reunión, lo que fuere, y en lugar de dialogar cara a cara, están escribiéndose, incluso estando en la misma habitación entre ellos o ellas, ¿sí? Y no necesariamente en adolescentes, también sucede con adultos muchas veces. Bien, para los adultos, que igual no es el caso que nos ocupa, pero para que sepan, no hay una cantidad de horas, ¿sí? Tan explícitas como para los niños, niñas y adolescentes, pero sin embargo, se recomienza hacer descansos, ¿sí? Desviando la vista de la pantalla en la que estamos aproximadamente cada 15 minutos. Esto como ideal. Sabemos que tenemos muchas veces jornadas largas de conexiones virtuales, ¿sí? Eh, y también, además de eso, lo que recomienda para niños, niñas, adolescentes y adultos la OMS es poder tener actividades más de tipo recreativas, actividad física y también el contacto con la naturaleza, ¿sí? Entonces es como ir como equilibrando o compensando. Si usamos mucho una pantalla y lo identificamos como adultos, tanto nosotros como por sobre todas las cosas, que es a lo que estamos abocados en el programa, a un desarrollo tanto cognitivo, emocional, psicobiológico, podríamos decir psicoevolutivo, tener en cuenta nosotros como adultos y poder poner esos límites respecto a las pantallas, entre otros límites que debemos poner. Bien. Bueno, acá vamos a pasar, después de esta introducción que era más general en relación a las pantallas y la niñez, a lo que tiene que ver específicamente con el programa, que es el tema del abuso sexual infantil. Vamos a ir viendo en este primer bloque, como hacemos siempre, que no lo detallamos al principio, va a estar dividido en 2 bloques, ¿no? El encuentro de hoy, como siempre. En el primero vamos a hablar de sexting y de sextorsión. Y en el segundo bloque, después vamos a hacer, por supuesto, una pausa para intercambio, preguntas, consultas y demás. Vamos a hacer un pequeño recreo para justamente descansar la vista y demás.
Y después vamos a retomar en la segunda parte con grooming, y ahí es donde les voy a mostrar a modo de ejemplo un experimento social a través de un video que es muy cortito, que ojalá no lo hayan visto, así es una sorpresa para poder debatir después sobre el tema, ¿bien? Entonces, yendo a lo que tiene que ver con el sexting, tomamos acá específicamente, hay varias definiciones, no es única, no es homogénea, la de María Cecilia López y Beatriz Müller, eh, que yo creo que les recomendé en la bibliografía, pero acá se los muestro, tengo el libro, no sé si se llega a ver, que se llama Bullying, Cyberbullying o Ciberbullying, Grooming y Sexting, Guía de Prevención, ¿sí? Es de editorial Maipue. Esta definición la tomamos específicamente de este libro, por eso la cito, porque es de estas autoras que han trabajado mucho. La habíamos tomado también a la hora de hablar de juego y dibujo, y también están en todas estas temáticas que tienen que ver con las pantallas. Bien, entonces, vamos al punto. ¿Qué es el sexting? Según estas autoras, acá yo les puse la definición textual, que después se las voy a enviar para que tengan el material, es el envío, ¿sí?, de material erótico o pornográfico, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas, entre celulares o mediante otros medios virtuales. Existe un grupo de personas que lo consideran como una moda de interacción social. Se trata generalmente de fotos del cuerpo desnudo o de alguna de sus partes, y también pueden ser videos de tipo sexual que filman los protagonistas y se los envían o a sus novios o amantes, amigos, conocidos, parejas. Bien, y acá yo les puse que resulta fundamental aclarar y tener en cuenta que es una práctica que se da entre pares, que después vamos a ver la diferencia cuando no es entre pares, ¿sí? Acá habría cierto consenso, y entre pares quiere decir entre la misma edad o edades similares, siempre de 18 años para abajo, teniendo en cuenta el marco legal. Bien. La diferencia entre erótico y pornográfico: erótico es un material como más sugestivo, podríamos llegar a decir, más del orden de la seducción, donde no necesariamente hay actos sexuales explícitos. En cambio, en la pornografía sí hacemos alusión a algún tipo de actividad sexual, sea el momento propiamente dicho, de algún acto sexual con un otro, o sea, por ejemplo, no sé, la masturbación, ¿sí? Algo que tenga que ver más, algo más explícito, ¿bien? Bueno, y fundamental esto de que está consensuado, porque si no fuera entre pares y fuera entre un adulto y un niño, niña adolescente, ahí ya estaríamos hablando de grooming, que es lo que vamos a ver en el siguiente módulo. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos? Entiendo que si no me frenan, que sí, y continúo. Bien. A ver, acá nos preguntamos, ¿por qué? ¿No? Sobre todo los jóvenes y adolescentes envían imágenes sexuales de sí mismos a través de sus propios celulares o de otros dispositivos. Pueden haber muchísimas razones, ¿no? Yo acá les hice un cuadrito como con las más habituales, ¿sí?, que nos solemos encontrar. Entonces, una de ellas es seducción. ¿Qué quiere decir? Porque les gusta algún chico o alguna chica, porque bueno, se da obviamente en ambos, y quieren, a través de este material o de este envío de imágenes, ¿sí?, de contenido sexual, seducir, atraer a la otra persona. Bien. Por otro lado está la autoestima, que podríamos hablar mucho en relación a eso. ¿Vieron cuando, por ejemplo, reciben como ciertos halagos de la otra parte y demás? Eso hace que aumente, suba la autoestima. Y como sabemos, en la adolescencia es un momento como muy crítico en relación a la constitución de la personalidad, de la identidad, la conformación de un montón de funciones, y también está la autoestima en construcción de por medio, ¿no? Entonces, cuando
por un lado tienen los niños y niñas adolescentes una característica que hemos visto a lo largo de todo el seminario del programa, que es cierta vulnerabilidad, ¿no? En todos los sentidos, porque están en conformación, en estructuración, podríamos decir, hablando desde el psiquismo. Entonces podemos decir que están más vulnerables a sentirse, digamos, tanto aprobados como desaprobados por la mirada ajena. Entonces, en este caso del sexting, cuando envían algún tipo de este material a uno de sus pares y son halagados o halagadas, eso hace que se sientan con una mayor autoestima, ¿sí? Muchas veces puede suceder que es por la presión de amigos o amigas, ¿no? Sucede mucho que en estos grupos por ahí a los que pertenecen, grupos, bueno, justamente de pertenencia, valga la redundancia, eh, y estas modas de las que hablábamos antes que se imponen, después me contarán cómo ven este concepto reflejado allá en Ecuador. Acá lamentablemente está muy en auge desde hace muchos años y va en incremento. Entonces eh, en esto de la presión de un amigo o una amiga, dale, animate a hacerlo, mandale un videíto, una foto, así perteneces como a esta moda, ¿no? Y ahí viene de la mano de te haces popular, ¿no? Como estos líderes, ¿sí? Entonces, si vos no lo haces, quedas como por fuera de esta moda y de ciertos grupos de pertenencia, ¿sí? Y también, porque uno podría decir, bueno, pero si ellos nacieron en una era digital, ¿no? Eh, ya nacieron y se constituyeron en medio de pantallas, aunque las tratemos de regular. Y saben el alcance que tiene, ¿no? Que uno puede se puede viralizar, ¿no? En cuestión de minutos hasta segundos un video. ¿Por qué lo hacen? Bueno, justamente acá entra en juego la capacidad psíquica que está en Constitución, que no llegan a dimensionar el riesgo, ¿sí? Desconocen, como puse en el último punto, los riesgos a los cuales pueden llegar a exponerse y también confían en la discreción, sea de su pareja, a quien le envían el material, o de sus amigos o amigas. No piensan más allá de, ni hablar cuando después luego hay una ruptura y quizás no es en los mejores términos, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo después utilizan, que ahí se convierte en otra terminología que ahora vamos a ver, no me quiero adelantar. Bien, estas serían algunas de las razones, ¿sí? Por las cuales puede ser, cuando nos preguntamos por qué lo hacen, bueno, por algunas de estas razones, entre otras. Bien, a los fines, digamos, de comprensión y explicativos, vamos a dividir en tres fases en esta ocasión. Después las vamos a ver también en el grooming. No significa que sean el contenido exacto, ¿sí? Ni que se tengan que dar exactamente de esta manera. Solamente las voy a exponer justamente para que se comprenda mejor y con fines explicativos, ¿bien? Yo acá las nombré, serían contenido erótico, ofensa pública, y ahí pasamos del sexting a la sextorsión. Ahí vamos, les comparto la próxima diapositiva, donde explicamos muy brevemente a qué se refiere cada una de estas fases. ¿Bien? Contenido erótico es cuando alguien, sea un niño, niña o adolescente, sobre todo porque es en donde más prevalece esta moda del sexting, aunque lamentablemente cada vez se van reduciendo cada vez más las edades, ¿sí? Toma la decisión de sacarse fotos o de filmarse o con poca ropa o directamente sin ropa, con una actitud provocativa o si es un video, incluso llegando a desarrollar actos sexuales como hablábamos antes, ¿sí? Como por ejemplo la masturbación, ¿sí? Esta sería una primera, digamos, como fase con los fines explicativos para entender cómo se va desarrollando el sexting que termina arribando en una sextorsión. El tema es que quien lo produce al video, a las fotos, etcétera, es quien lo envía.
en esto que decíamos antes, confiando en que con quien va a compartirlo va a quedar entre ellos dos o ellas dos, ¿sí? Entre esas dos personas, no que va a continuar circulando. Pero ahí es donde justamente, sin darse cuenta, sin dimensionar estos riesgos, termina cometiendo un atentado contra su propia identidad, podríamos decir, porque ya es irreversible. Una vez que el material fue enviado, ¿sí? Por más de que después pidamos que lo borren de algún dispositivo, etcétera, queda, ¿sí? En algún, después lo vamos a ver más en detalle, en algún historial, ¿sí? Y más con el avance tecnológico que hay hoy en día. Bien. Como segunda fase tenemos a la ofensa pública. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el material llega a quien lo recibe, está en sus manos y esta persona, sea una niña, un niño o adolescente, que sobre todo hablamos de adolescentes en el sexting, es quien va a decidir qué hacer. O sea, tiene la posibilidad de reenviarlo y de darlo a conocer a otras personas mediante tecnologías, ¿sí? Y ahí sí es cuando se da el pasaje. ¿Por qué? Porque está digamos, exponiendo la intimidad del emisor, que quien es quien se lo, digamos, envió, y lo termina exponiendo. Entonces, ahí hablamos ya de sextorsión, que sería la tercera y última fase, que se termina convirtiendo el inicial sexting en una sextorsión. ¿Bien? Y se refiere justamente a los sujetos que reciben y se adueñan de esas fotos y esos videos y se aprovechan de la situación para manipular a los dueños de ese material, quienes se los enviaron, ¿sí? Entonces, a su vez, ¿esto qué va haciendo? Reforzando la manipulación. ¿Por qué? Porque ¿qué suele suceder? Que quienes pasan, digamos, quienes pasan a ser víctimas, que son los emisores de ese material, quienes los enviaron, pueden ser sometidos cada vez a mayores manipulaciones. Por ejemplo, pueden pedirle, no sé, eh, más imágenes o más videos, porque si no, los amenazan con que lo van a seguir difundiendo aún más. ¿Sí? Esto es algo muy común. Bien, que ocurra. Entonces, ahí ya estamos hablando de sextorsión. Bien. Algo importante en la sextorsión, seguimos hablando que es entre pares. Todavía no entra en juego el adulto. Ahora vamos a verlo en relación a esta filmina que les estoy presentando, que es acerca de justamente los participantes de la sextorsión, que sería la modalidad delictiva del sexting. ¿Bien? O sea, cuando están los dos o las dos de acuerdo, o la y él de acuerdo, se envían material recíprocamente y queda en en ese ida y vuelta, ahí hablamos de sexting. ¿Sí? Ahora, ya cuando hablábamos recién de que quien lo recibe lo empieza a compartir con otras personas, ya ahí hablamos de un acosador o acosadora, ¿sí? Que sería quien decide divulgar estos contenidos que eran privados de la persona la persona emisora, y sexuales que han recibido o que han conseguido también mediante otra vía alternativa. Y las víctimas de la sextorsión es la especificidad, que es el contenido genital, y donde hay un acoso, donde existe un victimario y una víctima. Acá está la diferencia que les decía que es crucial. Cuando se trata de niños, niñas o adolescentes por parte de un adulto, ahí ya hablamos de grooming. Ya no hablamos más ni de sexting ni de sextorsión. ¿Sí? Ahí está la diferencia, que es fundamental cuando el adulto ejerce esta asimetría de poderes de la que hablamos siempre en un abuso sexual infantil, pero llevado a la tecnología. ¿Bien?
Y acá tenemos también algunos indicadores psicológicos, ¿sí? Que vamos a nombrar en general, como cambios en la personalidad de las víctimas. Esto lo hemos visto también cuando hemos hablado de abuso sexual infantil. Eh, Esto que hablamos siempre de que si el niño o la niña era extrovertido o extrovertida y pasa a ser introvertido, ¿sí? Puede llegar a tener algún problema en la escuela, puede empezar a aislarse, ¿sí? Puede tener ciertos miedos, múltiples miedos, ¿no? Ahí pueden entrar un montón de tipos de miedos y puede tener incluso pesadillas, ¿sí? Esta alteración que se da en cuanto al sueño. Acá vamos a ver los lugares posibles en donde puede ocurrir, ¿sí? Esta cuestión del sexting. A ver, en general suelen, digamos, los adolescentes suelen autoconvocarse, programar, organizar para reunirse en lugares como la casa de alguno de sus amigos o amigas o en alguna plaza, ¿sí? Algún lugar público. Por ejemplo, yo les puse un ejemplo que es típico de acá, no sé si allá sucederá también, ahora después me contarán, antes de ir a bailar o de ir a una fiesta. Y esto lo llaman previa a esta, digamos, juntada eh, previamente justamente al baile o a la fiesta, en donde ahí empiezan a intercambiar, ¿sí? Y donde se da que se sacan fotos, filman videos, etc. Y después también suele darse mucho en los UPD, que yo les puse la sigla, significa último primer día del año. Acá lo que suelen hacer con esta excusa, digamos, de festejar, es lamentablemente alcoholizarse, ¿sí? Y pasar toda la noche en vela y llegar al día siguiente a la escuela sin haber dormido. Y ahí también donde tenemos otros factores que influyen muchísimo, como es el alcohol, la desinhibición que provoca, etcétera, lleva a que se dé con mayor facilidad por ahí esta cuestión de las fotos, de las filmaciones, etcétera, eh, con contenidos, ¿no? De seducción o directamente explícitos sexualmente hablando. Bien. Vamos a mencionar algunas consecuencias posibles del sexting. Sexting, recuerden que es entre pares. Bien, ya acá les puse descontextualización de la situación. ¿Qué quiere decir? Que quien envía, quien es emisor o emisora de un material determinado, lo hace de forma voluntaria, ¿sí? Pero dentro de una situación de intimidad, sea con generalmente su pareja. Sin embargo, cuando esa imagen o ese video empieza a circular de manera pública, ya ahí, digamos, se sale del contexto en el cual el emisor o la emisora lo envió, ¿sí? Ahí también tenemos una situación de exposición, ¿sí? Porque las imágenes viralizadas son recibidas por personas a las cuales el emisor o la emisora no se las quiso enviar, sino que no son los destinatarios o las destinatarias originales, ¿sí? Y cuantas más personas vean la imagen o el video, obviamente más expuestos o expuestas quedan los o las protagonistas que lo filmaron. Acá hay un concepto interesante que es no hay derecho al olvido. ¿Qué quieren decir con esto, tomando a Beatriz Müller y Cecilia López? Lo que se denomina derecho al olvido es la facultad de una persona, ¿sí?, a requerir que determinada, digamos, información personal que es inadecuada o no pertinente, eh, termina siendo excesiva, ¿sí? Y en esta cuestión que nombraba antes, que no es tan sencillo de que sea eliminada en su totalidad, ¿bien? Porque puede ser borrada por alguno o algunas personas
o suprimida, pero sin embargo, y acá viene el factor tan imponente, diría yo, de la tecnología, de las nuevas tecnologías, que al principio hablábamos, si las utilizamos bien pueden ser una gran ventaja, ¿no? Como por ejemplo estar en el encuentro de hoy, intercambiando a tanta distancia problemas, temas tan complejos como pero también lamentablemente puede ser utilizado de otra manera. Entonces, aunque la información publicada se borre, si otra persona con que una sola la haya guardado o hayan realizado comentarios o la hayan compartido, no tenemos como el control, ¿sí?, de que esa información se siga difundiendo. Por eso es que no hay derecho al olvido. ¿Bien? Y después tenemos la porno venganza. ¿Qué quiere decir? Esto está en el Código Penal, ¿sí?, de acá de Argentina. Está considerado como un tipo de extorsión, ¿sí? Esto es cuando las imágenes o los videos son viralizados por algún tipo de venganza cuando se separa, por ejemplo, una pareja en malos términos, que lo dije anteriormente, ¿no? O sea, cuando una relación amorosa termina en malos términos, al principio estaba este consenso, perdón, del sexting en relación a te envío algún video o alguna foto con contenido sexual, vos me lo devolvés, etcétera, se va armando ahí como ciertos círculos de intimidad y de intercambio, pero cuando se corta esa relación en malos términos, una de las dos personas eh, comete esto de exponer a la otra persona por venganza, por eso se llama porno venganza, porque expone el material que fue enviado en la intimidad con otros fines, ¿sí? A ver, a su vez los registros de navegación de Internet, ¿sí?, guardan datos. Yo no soy especialista ni mucho menos en la temática, pero esto cada vez avanza de una manera que cada vez es más fácil recuperar información perdida, ¿sí? Entonces, no se puede, vuelvo a lo mismo, asegurar que efectivamente la información desaparezca, ¿sí? Y a su vez, las fotos o videos íntimos están relacionados con la identidad de los protagonistas o las protagonistas, y eso cuando se hace una búsqueda en Internet, ustedes saben también que se va asociando todo, ¿no? Lo podemos llevar a un ejemplo por ahí común que no tiene nada que ver con estas cuestiones. Nosotros sabemos que si uno busca para comprarse, por ejemplo, un par de zapatillas, al rato no es casual que nos empiezan a aparecer publicidades todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se cruzan los datos, los intereses de nuestras búsquedas y ahí se arma, ¿no? Justamente toda una cuestión de que estamos siendo bastante controlados, por decirlo de alguna manera, por la tecnología, ¿no? Nuestra privacidad, nuestra intimidad, etcétera. Bien, por eso la importancia, ¿no?, acá destacar de que los adultos o las adultas responsables, encargados de la crianza de los niños, niñas y adolescentes, puedan dialogar con estos adolescentes, con los púberes, y principalmente se les explique, porque ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? Lo principal es la distinción entre lo público y lo privado. Puede sonar por ahí como muy básico, pero es una diferenciación muy importante que ellos tienen que entender para no llegar a exponerse o ponerse en riesgo. ¿Bien? Bueno, y acá no sé cómo estamos de horario. Bien, ya les cuento esta filmina y vamos a ir cerrando con el tema de sexting, sextorsión, para dar lugar a las consultas, preguntas y el intercambio, ¿sí? Bien, entonces yo acá les puse algunas formas, algunas maneras de poder llegar a prevenir la viralización de estas imágenes o videos de contenido sexual.
Bueno, justo acá me adelantaba un poquito recién cuando les decía que es fundamental el diálogo que puedan tener los adultos, que puedan fomentarlo con los adolescentes sobre esta distinción entre lo privado y lo público. Después, más a nivel, digamos, tecnológico, utilizar contraseñas seguras, que últimamente nos los piden, ¿no? Directamente la aplicación a la que ingresamos generalmente tiene una unidad de medida y dice si la contraseña es de baja seguridad, de seguridad media o alta. Bueno, siempre intentar de poner contraseñas difíciles, sería hablando en un lenguaje más amigable para que sean más seguras, ¿sí? Modificarlas cada 3 meses y no compartirlas con nadie. Bien. Respecto de los celulares, tablets, notebooks, y ahí se pueden agregar más cuestiones, porque ahora también están, por ejemplo, acá están muy de moda los relojes que se utilizan para, si bien son para unas funciones que son, digamos, súper valiosas en relación a la medición de la frecuencia cardíaca, la cantidad de pasos que hacemos por día, etcétera. ¿Qué pasa? También está sincronizado con, generalmente con el WhatsApp. Entonces, o también con las redes. Y ahí es esta cuestión de si me olvida el reloj en algún lado, entonces que tengan siempre algún sistema de bloqueo. Si puede ser con la huella digital, mejor aún, ¿sí? Y si no, si es con números también, o con letras que sea lo más difícil posible para que tengan, por si lo perdemos, lo extraviamos o nos los roban, no tengan un rápido acceso a los mismos, ¿bien? Después también, acá una de las recomendaciones es tapar la cámara del celular o incluso de la computadora si no se está haciendo uso de ella, ¿sí? O sea, si estamos en nuestra casa, por ejemplo, tipeando un trabajo práctico y no estamos utilizando la cámara para nada, se aconseja, se sugiere taparla, ¿sí? Porque lamentablemente hay gente que entiende mucho del tema y puede llegar, ¿sí? Digamos, tienen habilidades como para activar en forma remota una cámara y capturar imágenes, ¿sí? Mediante el uso de herramientas informáticas y códigos que son maliciosos, ¿bien? Después realizar una copia de seguridad de las fotos o videos sexuales y borrar ese material de los celulares, tablets o notebooks. Y chequear que los videos y las fotos compartidas, esto es súper importante, uno no le presta atención, ¿sí? Con el afán por ahí de compartir un lindo momento o lo que fuere, eh, que no contengan información personal. Y acá hay algunos ejemplos que se puedan identificar, digamos, fácilmente. Por ejemplo, la dirección de una casa o la patente de un auto, ¿no? Supongamos que un adolescente se saca una foto sexy para enviarle a su pareja íntima, de confianza, etcétera. Pero aparece la patente de un auto, por ejemplo, o la imagen del frente de su casa, por decir cosas como muy obvias, o un número de teléfono. Bueno, acá corremos el riesgo de que si se llega a compartir después con otras personas, son datos muy delicados, ¿sí? Que exponen a mayores riesgos. Bien, voy a hacer un parate hasta acá, lo que tiene que ver la exposición en relación a el sexting, la sextorsión y, bueno, las recomendaciones generales en cuanto a la utilización de pantalla. Bien, las escucho. En principio, ¿alguna duda o consulta específica acerca de la exposición? ¿Pudieron ir siguiendo el hilo? ¿Han escuchado hablar de estas terminologías? Y después, en segundo lugar, me encantaría que me contaran. Sí, Pati, Bueno, pregunta, yo pregunta. tengo sí, yo tengo una duda, porque justamente hablando de Sí, esto, eh, bueno, no es mucho referente a adolescentes, pero, por ejemplo, ahora yo vivo en Ecuador, en la ciudad de Riobamba, y el día de ahora me fui al shopping, la Barranca Normalito se llama. Entonces, en el shopping me encontré con algo que me llamó la atención, que me pareció
algo referente al sexo o a la seducción. Eso no tengo claro cómo le podría denominar. Lo que yo Ajá, vi fue una propaganda en un almacén que es muy famosa aquí de ropa, un ajá, adolescente haciendo la propaganda, ¿no? La foto de un adolescente bajado el pantalón, y se le veía el boxer, pero más abajo de su parte íntima. El pantalón estaba más abajo. Claro, él estaba con su boxer, pero a mí me impresionó. Yo tengo 55 años, entonces no sé si es porque soy viejo, yo me quedé así como que yo iba con mi nieto, mis hijos, pero me impactó. Entonces, yo tengo ganas de hablar con el o la administradora del shopping y decirle, pero no sé cómo decirle, si decirle es una foto, es una propaganda que invita a la seducción o porque claro, no se le ve la parte íntima como expuesta, sí, pero sí se le ve la parte íntima con el boxer. Entonces, claro, con ropa interior. Ujú. sí, con ropa interior. No sé cómo llamarle a eso, sí, como una explosión de la sensualidad que no viene al caso. O sea, yo quiero vender boxer, pongo un maniquí y le pongo un boxer, o pongo un armador con el boxer, pero no un Ujú. adolescente con el pantalón abajo. Claro. Entonces, Sí, es fuerte el ejemplo que contás, ¿no? Yo no creo que tenga que ver con tu edad, sino justamente con no naturalizar, ¿no? Ciertas cuestiones. Fíjate que hasta estamos hablando no solo de la señora o el señor o quien sea dueño o dueña que puso, seguramente que quizás ni se detuvo a pensar en estas cuestiones. Más allá de eso, me parece más preocupante aún el tema de la marca de publicidad. Pero justamente como estamos en una era diferente, también como decís vos, hay algo del orden de la seducción que suena horrible, pero vamos a decirlo como es, que vende más. O sea, va a vender más, lamentablemente, y debe estar comprobado por estrategia publicitaria, que va a vender más esa foto que vos comentás que ponerlo a la vista, a la prenda para vender. ¿Me explico? Eso no significa que yo esté de acuerdo. Pero seguramente, porque se fijan también en todo, vos ves a dos adolescentes, pero calcularía yo que para no tener problemas legales, sobre todo quien hizo la publicidad, deben tener 18 años, porque si no, sí, ya estaríamos en otro grado de delito, ¿sí? Pero bueno, es interesante esto de naturalizar, ¿no? Eh, que creo yo que va de la mano de esto del consumismo, ¿no? Con tal de vender, pongo la publicidad, que quizás esta señora, como decía, señora o señor dueño, dueña de este lugar, no sé hasta qué punto dimensionó, porque nosotros estamos haciendo otro tipo de análisis, ¿no? Eh, quizás ella solo lo puso y ya, ¿no? No lo hizo con mala voluntad, pero bueno, como para pensar, ¿no? Después, bueno, ya es personal si vos querés hablar o no, sugerirle o darle tu visión, bueno, ya ahí eso verás vos. Pero bueno, está bueno lo que comentás. Es interesante, como para, lo podemos pensar en un montón de otras situaciones que aparecen, ¿no? Porque si vamos al caso en la televisión acá, por ejemplo, que llamamos de aire, que nosotros tenemos acá un ser supuestamente, digo entre comillas porque no se cumple, que se llama protección al menor, que es de 10 de la noche en adelante. Pero en realidad hay publicidades que se pasan a toda hora del día en donde hay un montón de cuestiones que no son, de imágenes podríamos decir, que no son acordes como la que vos contás que viste en una publicidad, en un shopping o en un comercio,
y que las pasan constantemente durante el día y terminan siendo vistas por niños y niñas, ¿sí? Bueno, y ni hablar, volviendo a la temática de hoy, de el uso de Internet, el fácil acceso, ¿no? Que hay, y por eso la importancia, que después lo vamos a ver, de que hay aplicaciones de cuidados parentales para que los encargados de la crianza puedan restringir el acceso de los niños, niñas y adolescentes. O sea, se puede programar para prevenir justamente, porque un niño, una niña, un adolescente es lógico y esperable que tenga curiosidad por buscar cosas prohibidas o que no sepa o etcétera. Entonces somos nosotros quienes tenemos que estar un paso adelante, por decirlo de alguna manera, para prevenir, ¿sí? Porque una vez que lo vieron, y bueno, bien. Muchas gracias. Yo tengo una duda. Eh, sí, Referente a decime. los videos sexuales, ¿no? Que circulan. Ahora con la inteligencia artificial, o sea, yo con la inteligencia artificial estoy entre extasiada y asustada. Es impresionante todo lo que se puede hacer, pero también asusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo uno puede, o sea, es como decir, ya no importa tanto si una persona se protege de que yo no voy a hacer un video así, me van a exponer, basta con que alguien que quiera hacerle daño a su video con inteligencia artificial y lo circula. Entonces, eso me hace Sí, pensar, ¿no? totalmente, Sol. De hecho, lo han realizado con gente famosa. No sé si ha llegado allá. Hubo casos de gente famosa que utilizan, como decimos, con la inteligencia artificial y con estos avances, ponen la cara de la persona, o sea, del famoso, la famosa real, diciendo, enunciando palabras que no dijo. Es terrible. Y así los hacen quedar mal con alguna temática puntual. O sea, sí, eso se puede hacer lamentablemente. Después los especialistas, a ver, alguien común como nosotros que no nos especializamos en la tecnología, tranquilamente podemos creer que es ese famoso o esa famosa diciendo eso, justamente, es la gracia del que lo produce. Ahora sí, quienes se especializan en eso, por el momento tengo entendido que pueden detectar cuando hay un uso de por medio de este tipo de tecnología y está como armado, entre comillas. Pero yo creo que, como decís vos, va a llegar un momento en que avanza tanto. Acá ha habido, por ejemplo, un caso real, ¿no? Un caso muy mediático, no solo uno, varios. Pero recuerdo cuando lo escuché por primera vez que me quedé también muy impactada, que te hacen una videollamada. Supongamos que yo te hago una videollamada a vos, Sol, y es mi cara y es mi voz y te digo, no sé, Sol, he tenido un problema muy grande económico, ¿me podrías, por favor, pasar en este momento? Yo después no sé, te lo compenso. Y en la desesperación, vos ves mi voz, ves mi cara afligida, te estoy pidiendo que es algo urgente y quizás en el momento me hagas, no sé, una transferencia o lo que fuere. Y después te enterás que no era yo, pero era mi cara, era mi voz. Eso lo han hecho con gerentes de bancos, con transacciones millonarias, y hasta el gerente de banco ha caído en esta trampa. Entonces sí, es terrible. Y ni hablar con esta cuestión del contenido sexual volviendo a la temática, ¿no? Lo que se puede llegar a hacer. Sí, de hecho, yo creo que juega, a ver, asusta, porque es como digo, ¿no? A lo mejor ya ni sirve que una persona diga yo nunca voy a hacer un video así, o sea, fácil te pueden hacer con inteligencia artificial un video así, pero también es como que se llega a Ujú. extrapolar tanto que, que también, a ver, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, a mí me pasa que cuando estoy haciendo scrolling up en mi celular, estoy viendo, ya empiezo a dudar de cada video que veo. Yo digo, ¿será cierto o no? Porque como inteligencia artificial ahora están haciendo un montón de videos y veo videos hermosos y me ven en la duda. Digo, no, capaz que no es cierto. Algo que antes no me pasaba. Entonces yo me pongo a pensar eso, o sea, Claro, eh, llega un momento en que uno ya no cree en nada. Entonces te pueden mostrar un video
qué sé yo, pornográfico de alguien, pero tú ya no crees, dices, no, seguramente de hecho con inteligencia artificial, algo que tal vez hace un par de años no era como que, pucha, esta persona se le escapó el video y lo hicieron viral. Entonces, como que uno ya duda de todo, o sea, Ujú. también por ahí se Sí, puede, no sé, beneficiar, digamos, la persona que se está filtrando un video de creativa, ¿no? sí, sí, mucho como para reflexionar, ¿no? Bien. Patti, Evelyn, ¿algún comentario? Yo les había pedido en un momento que si me podían contar antes de ir al recreo, si allá se escucha hablar de todo esto, lo pueden visualizar lamentablemente en la cotidianeidad, no sé, en las escuelas, no sé, en donde sea, en consultorio o mismo con, digamos, familiares de uno, ¿no? Sobrinos, nietos, etcétera. Bueno, hijos, hijas también, depende de las edades. Bueno, solo vos tenés un niño pequeño. Los demás no sé, pero digo, es toda una responsabilidad, ¿no? Como adultos, tener en cuenta todas estas cosas de las cuales hablábamos, porque uno cree que no le va a pasar nunca a uno, y lamentablemente estamos todos expuestos y todas a estos tipos de riesgos, ¿no? Allá suelen suceder noticias, suelen ver casos y demás acerca de sextorsión. O se Aquí, habla del aquí tema en allá en Ecuador, Riobamba, digamos. Ujú. sí, aquí en Riobamba sí Sí, hay muchas denuncias en la fiscalía, pero como que queda ahí, ajá. como que la investigación se Mm, hace, pero pasan los meses, sí, sí, sí hay. claro. Y hay también, que ahorita no me acuerdo, pero no es cárcel donde van los menores de edad. Eh, Mm, bueno, van a un centro como centro de rehabilitación, pero ujú, estos centros están más enfocados, y yo tuve la oportunidad de hablar con los directores de estos centros, más están enfocados en cuando tienen relaciones sexuales, pero es uno de 18 años con su enamorada de 17 o su enamorada de 16, de 15, los papás se enteraron que tuvieron relaciones sexuales, le denuncian y él va detenido. Entonces decían, las leyes o deben mm, cambiar o no sé qué se debe hacer, pero estos centros de rehabilitación están llenos de esos adolescentes. Y eso no está bien porque luego visitan 1 año, 2 años, 3 años y no han podido ir al colegio, no se han podido graduar, o no pueden entrar a la universidad. Y luego salen y van a salir con estos antecedentes. Entonces, hay bastante de esto acá. ok, gracias por la información que nos compartís. Sí, está siempre más allá del país, ¿no? Esta distancia en cuanto a los tiempos de la justicia o el tipo de abordaje en relación a la parte psicológica, ¿no? Creo que hay un desencuentro bastante grande en general, lamentablemente, y mucho por modificar. Bien. Bueno, no sé si hay algún aporte o alguna consulta más. Si no, si les parece bien, Soledad, haríamos una breve pausa para continuar después con grooming. Bien. Bueno, yo tengo y 37. Nos volvemos a conectar, o sea, no salgan de la sala, como dice siempre Sol, por favor. Si quieren, sí, apaguen las cámaras, descansen la vista, como estuvimos viendo, y si se quieren preparar algo para comer, tomar, ningún problema, y nos encontramos y 47 nuevamente. ¿Bien? Listo, nos vemos y 45.
Bueno, muy bien. Acá estamos nuevamente. Si pueden y quieren ir poniendo la cámara. Bueno, ahí está Patti y Evelyn. Bien. Bueno, para llegar bien con los tiempos vamos a continuar, ¿sí? Tal como les había comentado, vamos a ver la diferencia, o mejor dicho, vamos a introducirnos en el concepto de grooming y ahí vamos a notar la diferencia con sexting y sextorsión. Bien, paso a compartirles pantalla. A ver. Denme un segundito que vamos a cambiar al de grooming. Ahí les voy a pedir, cuando cargue, que me confirmen si se ve de manera correcta. Ahí está cargando, ¿sí? Patti, ¿me podrías decir que sos la única que veo con cámara si se ve correcto? Ahí. Sí, sí se ve correcto. Muchas gracias. Dice que es el Arrancamos grooming. entonces. Sí, ¿Qué es el grooming? Exacto, bien. Bueno, vamos a tomar, para seguir la misma línea, las autoras que les comenté antes del libro, que son María Cecilia López y Beatriz Müller, que son dos psicoanalistas argentinas contemporáneas que trabajan en la temática. Hay varias definiciones de grooming, pero yo tomo el de estas autoras porque me parece que es actualizado, completo, ¿sí? Y a su vez sencillo de comprender. Ellas dicen que son las acciones que ejecuta deliberadamente un adulto abusador mediante Internet con el objetivo de captar a su víctima, niño, niña y o adolescente, para obtener el control total de su persona, lograr abusarlo sexualmente a través de la manipulación psicológica y para silenciarlo una vez que el abuso se ha cometido, digamos. Bien, vamos a desmenuzar un poquito esta definición que les mencioné, que les leí, mejor dicho. En esta cuestión, lo principal en esta definición es que son las acciones por parte de un adulto, ¿sí? Y en esto de que ejecuta las acciones de forma deliberada, estamos hablando de que tiene ya, digamos, la capacidad para discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ya tiene capacidad, en todo sentido, conocimientos acerca de la vida en general y sobre todo en relación a la parte sexual, a la sexualidad genital que corresponde a la adultez. Eh, y en esto de que el objetivo es la manipulación, como sucede con el encuentro, ¿no? De un abuso sexual infantil, que de hecho puede comenzar justamente como grooming, que sería a través de, ahora vamos a ver en mayor detalle todas las estrategias de manipulación que utiliza este adulto, para terminar logrando mínimamente que le envíe material a través de Internet en un principio. Y puede suceder que también se concrete un encuentro, ¿sí? De manera presencial donde cometa este mismo adulto un abuso sexual infantil, ¿sí? Entonces, yo les puse como algo fundamental a resaltar que no es una práctica entre pares. ¿Se acuerdan que en el módulo anterior, cuando veíamos y hablábamos del sexting, ahí sí era algo consensuado entre pares? Si bien tenía un contenido erótico, sexual, explícito, también incluso pornográfico, etcétera, era entre pares y consensuado. Acá estamos hablando de que hay una asimetría, como les decía antes cuando explicaba un poquito la definición de las autoras. Esta asimetría, como ya lo hemos visto en el abuso sexual infantil,
es de poderes, de conocimientos, ¿sí? Etcétera, y de edad. Entonces, este participante, que es un adulto, lo que hace generalmente, que ahora vamos a ver, es hacerse pasar por alguien de una edad similar a quien le habla, ¿sí? O sea, no dice que es un adulto. Bien, continúo. ¿Cómo se instrumenta el grooming? Sería cómo se lleva a cabo, ¿sí? Por parte de este adulto, y que hablo en masculino porque, como ya sabemos, en general, lamentablemente, la mayoría de los agresores son varones, ¿sí? Entonces, se puede, no, incluso se hacen perfiles falsos, ¿sí? Ahí es donde fingen, como les decía, ser otro niño, niña o adolescente. Empiezan a ganarse la confianza de quien va a ser su víctima, ¿sí? Manipulándola psicológicamente para empezar a obtener material, ¿sí? Como hablábamos, pueden ser fotos, videos íntimos, etcétera, hasta que en algunas oportunidades, en otras no, pero el desenlace, digamos, más grave, no porque no sea grave el grooming en sí, ¿no? Pero sería el encuentro personalmente, ¿sí? Y las fotos y videos son utilizados por este agresor o acosador para extorsionar a la víctima y obtener su silencio, ¿sí? Que no lo cuente, y a su vez someterlo o someterla a más exigencias. ¿Qué es esto? Si no me envías, no sé, más fotos, voy a hacer algo peor, ¿sí? Amenazas o estas exigencias, digamos, pedidos de más cantidad de material, o podríamos decir más explícito, ¿sí? Explícito en cuanto a lo sexual hablando, ¿no? Bien, entonces esta es la manera a través de la cual hacen también toda una previa investigación con esto que hablábamos de tener acceso, digo, no es que azarosamente se conectan y están al acecho, que puede suceder también, pero en general este adulto agresor lo que hace es investigar a ese niño, niña o adolescente que quiere manipular y terminar ejerciendo en realidad estas acciones que son un delito penal, ¿sí? Más allá de que se concrete o no de manera personal, es un delito penal, ¿sí? Justamente a través de esta información que buscan previamente, hacen todo un trabajo fino de investigación, justamente lo que hacen es lograr una mayor confianza, ¿sí? Con el niño, niña o adolescente. Bien. Vamos con algunas características generales, ¿sí? Es un proceso, el grooming, que tiene como objetivo ganarse, justamente como decíamos, la confianza del niño, niña o adolescente que pasa a ser la víctima. El victimario, ¿sí? Se identifica con los niños, niñas y adolescentes haciéndose pasar por alguien de una edad similar al de la víctima. ¿Cómo hacen esto? Bueno, por ejemplo, utilizan los mismos códigos, ¿no? Averiguan qué lenguaje se utiliza, por ejemplo, en la adolescencia, hoy en día, allá en Ecuador o acá en Argentina, y empiezan a hablar como de una manera en ese código para que el que está del otro lado crea que es alguien de una edad similar, por ejemplo, ¿sí? Bueno, incluso también, como decíamos, en la creación de los perfiles falsos, también ponen otras fotos, no ponen la cara de la persona adulta, ¿sí? Bien, entonces, el punto es que llegan a lograr entablar como cierta amistad, por más de que sea virtual, ¿sí? Con la víctima, y lo que hacen es de a poco, gradualmente, ir tornando cada vez más sexualizado ese vínculo, ¿sí?
Entonces, acá lo que dice es que el proceso, incluye asegurarse la confidencialidad mediante diversos recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una de las acciones que suelen realizar es, ellos envían material íntimo como para decir, ah, mira, yo te estoy enviando algo, te estoy otorgando mi confianza. Ahora devolveme vos material. Pero claramente el material que ellos envían no es de su persona real, sino que es armado falsamente, como decíamos, a través, como hablábamos en el módulo anterior, a través de la tecnología, con otro tipo de fotos de un chico más joven o chica más joven y demás. Y bueno, justamente lo que hacen es que el niño, la niña o el adolescente piense, si se expuso y me envió estas fotos suyas, bueno, voy a entrar como en este juego que en principio hasta pueden pensar que al ser de la misma edad y ser acordado, en teoría se podría tratar de un sexting, hablando desde el pensamiento del lado de la víctima, ¿sí? Aclaro por las dudas. Bien. Como les comenté en el sexting, es a los fines explicativos y de comprensión, vamos a dividir el proceso del grooming en una serie de fases, que ahí se las abrevié, las vamos a desplegar: contacto en la red, vínculo afectivo, tácticas sexuales y grooming, ¿sí? Lo que quiero aclarar es que digamos, estas fases no son rígidas, no es que se pasa de una a la otra, sino que se pueden ir superponiendo. Las dividimos, vuelvo a lo mismo, con fines de exposición explicativos. ¿Bien? Vamos con la primera, que sería contacto con la red. Es cuando el agresor adulto realiza la búsqueda de sus víctimas, como decía antes, hacen una previa investigación, analizan los datos, ¿sí? Mediante medios digitales, como redes, chats. Otra cosa que también hay que tener muy en cuenta, que hoy en día vieron que nos pueden agregar sin nuestro consentimiento, si obtuvieron nuestro contacto, a grupos de WhatsApp que a veces no sabemos ni quiénes son las personas. Bueno, ahí también hay que tener mucho cuidado en relación no solo a nosotros los adultos, sino en lo que estamos trabajando con los niños, niñas y adolescentes de la misma edad, ¿sí? En teoría de la misma edad, pero justamente cuando se trata del caso de grooming, el que creó el grupo puede ser un adulto, ¿sí? Bien, vínculo afectivo. Va avanzando, como dijimos, gradualmente a través de estrategias de manipulación para obtener la amistad, ¿sí? Entonces va afianzando esa relación de amistad virtual mediante, por ejemplo, confesiones, intercambios secretos, en esto que yo les explicaba. Por ahí envían una foto que en teoría sería de ellos y en realidad no lo es. Entonces ahí es donde el niño adolescente va generando, ¿no? Esta confianza y cree que realmente es un par quien está del otro lado y por ende hace la devolución del material, ¿sí? Bien. Después hablamos como otra fase, ¿sí? De tácticas sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando el agresor, cuando daba este ejemplo, específicamente comienza a mandar fotos con contenido sexual y ahí intenta obtener como respuesta fotos de desnudos o etcétera, puse yo ahí, ¿no? Puede incluso pedir muchas cosas más, y todo esto es lo que lleva a intentar generar lo que sería como un clima de complicidad, ¿sí? Eh, digamos, para que la víctima crea esto, que del otro lado realmente hay un par. Hasta que podemos hablar específicamente de grooming. Es el momento en que el acosador detenta el poder y comienza, yo les puse ahí con el chantaje de forma muy resumida,
¿Qué quiere decir? Porque ya, digamos, tiene el poder, porque ya tiene cierto material comprometedor de la víctima. Entonces ahí es cuando empieza a, en esto les ponía, chantajearlo o amenazarlo o extorsionarlo, pidiéndole más contenido. Y si se niega la víctima, ahí empieza a decirle que puede viralizar el material que ya tiene en redes, ¿sí? Entonces hace como que la víctima se sienta como acorralada y caiga en esta cuestión de volver a enviarle más material, ¿sí? Y acá puede llegar al punto que a veces sucede, a veces no, en el cual entre estas amenazas puede citarlo o citarla al adolescente a un lugar para encontrarse personalmente. ¿Sí? Bien, continúo. Acá vamos a hablar de los participantes, ¿sí? Del grooming. Suelen ser dos participantes, porque es una agresión que se da en la intimidad de un vínculo de dos. Uno es la víctima y otro es el victimario. No existen testigos generalmente, lo cual justamente facilita, ¿sí?, al acosador a que esto se sostenga en el tiempo. Entonces, los acosadores suelen ser adultos que desean entablar vínculos con un niño, niña o adolescentes con una intencionalidad sexualizada, ¿sí? Y con el objetivo, digamos, el último objetivo sería llegar a este encuentro físico y abusar sexualmente de ellos. Y las víctimas suelen quedar como atrapadas, bueno, acá dice enredadas, como en una trama de engaños, mentiras, amenazas, ¿sí? Por estos adultos que desde las redes sociales u otros medios virtuales se hacen pasar por niños, niñas o adolescentes de la misma edad. Bien. Acá vamos a hablar de algunos indicadores psicológicos, tal cual cuando hablamos de la sextorsión, que son muy generales, ¿sí? Perdón, me parece para admitir a alguien, Sol, si te puedes fijar, por favor, que me distrajo. Ahí me desapareció. Sí, ya le Bueno, puse sigo. ingresar, ya está uniéndose. Ah, ok. No sé si es alguna de las chicas que se había salido sin querer o... Ok, gracias. Bien, les decía, estos indicadores psicológicos son muy generales y solo algunos, puede haber muchísimos más, pero por poner algunos ejemplos, se sienten intimidados, se sienten excluidos, estamos hablando de la parte de la víctima, ¿sí? Perciben que el agresor es más fuerte, también puede despertar ciertos deseos de venganza, de enojo, de vergüenza, ¿sí? ¿Les parece normal? Yo a mí no me gusta mucho la palabra normal, les puse naturalización, ¿bien? Esta cuestión de, digamos, es una situación donde intervienen como ciertos mecanismos defensivos, ¿sí? Porque le sirve justamente a la víctima para poder soportar esta situación que está atravesando, ¿sí? El tema de normalizarlo o naturalizarlo, a eso me refiero, ¿sí? Y en esta cuestión de que se sienten desprotegidos o desprotegidas, hacemos alusión a este sentimiento, ¿sí?, de desprotección, de abandono, que es otro de los mecanismos psicológicos que se desarrollan ante este tipo de delitos, ¿sí? Cuanto más tiempo transcurre, más se suelen acrecentar estos sentimientos, ¿sí? Como dije, estos son algunos de los posibles indicadores. Puede haber muchos más y también un mismo indicador o varios de ellos en distintos niños, niñas o adolescentes son diferentes y tenemos que tomar en cuenta siempre la historia vital, ¿sí? Bien. Claro, perdón, claro, o sea, algún rato Vamos a los esto lugares. va,
como decir, a explotar. Algún rato la víctima va a tener que sacar eso, si de niño, de adolescente o de adulto mayor. Sí, acá hablamos siempre que es, cuando hablamos de grooming, de un adulto a un niño o adolescente, ¿sí? Que encima se hace pasar por un niño o adolescente, ¿bien? Ni siquiera es que lo dice, aunque lo dijera tampoco estaría bien, ¿se entiende, no? Lo que yo digo es que Decime, Pati, ¿te queda alguna duda? sí, o sea, que la víctima, si no lo habla de niño o de adolescente o de joven, lo podrá hablar en la adultez, porque ese sentimiento algún rato tiene que salir. Ujú. Sí, claro. El ideal sería, por eso, como habíamos visto en el módulo anterior, mantener este diálogo y vínculo de confianza con los adultos que están encargados de la crianza, para que tengan esa confianza de poder contarlo en el momento, para tomar cartas en el asunto en cuanto a protegerlos, a denunciar, etcétera. Ahora vamos a ver qué hacer en casos en donde se descubra que esto está sucediendo, ¿sí? Acá hay algo muy interesante, a mí por lo menos me resulta interesante a repensar, ¿no? ¿En qué lugares puede suceder? En realidad puede suceder en cualquier lugar, pero lo que me parece interesante que les decía para pensar es que uno cree que el niño, la niña adolescente, ¿dónde va a estar mejor, más cuidado, más protegido que en la habitación de la casa donde uno vive? Y lamentablemente, el mayor porcentaje en donde ocurre es justamente cuando se encierran en su habitación y uno pierde el control de qué están haciendo, con quién están hablando, a qué sitios están visitando, etc. Y también puede ser en la casa de un amigo o una amiga, o cuando se da este encuentro entre pares, como yo les puse ahí dos ejemplos, como en la escuela, ¿sí? O sea, puede suceder también en la escuela, o les puse como otro ejemplo un campamento. Bien, entonces digo, acá está esta cuestión que considero, ¿no?, como muy paradójica, contradictoria, de creer que los niños, las niñas o los adolescentes están en su cuarto, en nuestra casa, tranquilos y demás, y que nosotros a su vez podemos estar tranquilos como adultos responsables, y sin embargo, a pesar de estar protegidos de otro tipo de cuestiones, siguen estando desprotegidos si no tenemos, digamos, esta precaución de estar atentos, atentas, a prevenir, a dialogar, etcétera, puede suceder al interior de la propia casa. ¿Sí? Bien. Bueno, acá yo les planteé qué hacer ante un caso de grooming. ¿Sí? Algunas recomendaciones. Bueno, obviamente que se trata de una experiencia muy personal, ¿sí? Singular, eh, para el niño, niña, adolescente que lo atraviese, y van a necesitar, por supuesto, de todo el apoyo y la contención emocional, tanto de sus adultos, criadores o criadores que estén a su cargo. En relación a los procedimientos, es denunciar, ¿sí? Ahora después yo les voy a enviar una página de este libro que les comentaba, de Beatriz Müller y María Cecilia López, donde habla de la legislación ecuatoriana y donde tienen específicamente dónde denunciar, ¿bien? Como para que les quede el material. Si bien calculo que lo deben conocer, pero no está de más que lo tengan, ¿sí? Bien, entonces, lo principal cuando se detecta una situación o una mínima sospecha es denunciar ante la justicia para interrumpir el accionar, ¿sí?, del agresor.
Bueno, uno de los datos que tengo acá a mano, por ejemplo, es, bueno, la Fiscalía, como siempre, o comisaría más cercana, y después hay una línea anónima, que ustedes después me dirán, que es 1800 delito, que es del Ministerio de Gobierno, ¿sí? Y después tenemos el delito este de grooming en Ecuador, yo por lo que investigué, está tipificado en el artículo 173 del Código Orgánico Integral Penal, desde el 2014. Se sanciona el delito de contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Esa sería la parte legal de Ecuador, que después igual les mando bien, como les dije, la página donde está todo. Después, uno en la desesperación, ¿no? Como adulto, como adulta, o incluso también del niño, niña, adolescente, cuando se da cuenta de lo que está ocurriendo, que del otro lado no es un amigo, una amiga, no es alguien de una misma edad, sino que es un adulto agresor, acosador, por ahí surge ante este miedo como el impulso de borrar los contenidos que han sido enviados o que han sido recepcionados. Bueno, ahí tenemos que estar alertas a no borrar nada. ¿Por qué? Porque justamente todo este material que tengamos va a servir a los fines investigativos, ¿sí? Otra cuestión, no amenazar al agresor. ¿Por qué? Porque ahí el agresor se va a dar cuenta de, digamos, que fue descubierto y lo más probable es que desaparezca y que sea imposible volver a contactarlo. Bien, entonces, con la supervisión de un adulto, obviamente, intentar continuar ese contacto sin amenazarlo, sin levantar ninguna sospecha, para que justamente no desaparezca o no borre el material, etc. Bueno, acompañar, obviamente, como dijimos, contención emocional, diálogo, etc. Que sería lo ideal que estuviera antes como una cuestión preventiva, pero también si llegara a ocurrir, no culpabilizar al niño o la niña, ¿no? No retar desde el lado de, pero ¿cómo hiciste esto? ¿No te diste cuenta? O, ¿no? Porque a veces en la desesperación también como adultos, si reaccionamos de esa forma, no vamos a contener al niño o la niña adolescente que fue manipulado o manipulada en este delito, ¿sí? Bien. Continuamos. Bueno, acá hay otra cuestión que es que el grooming puede derivar en delitos más graves aún, como por ejemplo la pornografía infantil, la trata de personas. Bueno, la trata de personas, calculo que lo saben, pero por las dudas les comento que consiste en digamos, la captación de estos niños, niñas, adolescentes, el traslado, ¿sí? De las personas con finalidad de explotarlas de diferentes maneras, como explotación sexual, también puede ser laboral, eh, digamos, pero en ese sentido la gravedad de la trata de personas, que en este caso sería trata infantil, ¿sí? Más grave aún. El abuso sexual infantil, que es lo que venimos viendo en todo el programa, que es esto cuando les decía que llegan a concretar el encuentro de manera personal, y ahí ustedes ya saben que puede ocurrir lamentablemente abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal, con penetración, etc. Y también lamentablemente en situaciones extremas puede llegar a, como consecuencia, haber un homicidio de por medio, ¿sí? Esos son los casos por ahí más graves, pero hay que decirlo porque puede llegar a suceder, ¿sí? Bien, acá vamos a ver algunas estrategias que suele utilizar el agresor o el acosador. Habíamos dicho que se hace pasar por una persona menor de edad con fotos y videos o identidades falsificadas,
te crea un perfil que tampoco es el verdadero y va generando muchas identidades, ¿sí? Esto como para confundir y despistar. Después, lo que les decía hoy de los códigos, que utilizan los mismos códigos, no sé cómo se dice allá en Ecuador, o la misma jerga, que adaptan un lenguaje similar al que utilice el adolescente para generar esta confianza de que del otro lado hay alguien que es de su misma edad, ¿sí? Bien. Después también en esta investigación previa que hacen, aprovechan justamente la información que los niños, niñas y adolescentes comparten en redes, en servicios de mensajería, sobre sus gustos, sus preferencias. Entonces ya tienen datos anteriormente a contactarlos. Como ya saben sus gustos y sus preferencias, van a sacarle, por ejemplo, una charla sobre una temática que sea de su interés, ¿sí? Después también otra cuestión que es un tema aparte, pero nos mencionamos, son los juegos en línea, donde también se entablan amistades, ¿sí? Y que están muy de moda para conseguir información personal de ese jugador o jugadora que está en ese juego en particular, valga la redundancia. Y también se utiliza el tiempo para fortalecer este vínculo, ¿sí? Bien. Bueno, acá vamos a ver cómo prevenir el grooming, que si bien ya lo venimos hablando, ya con esto vamos a concluir con la exposición y quiero pasar a mostrarles, voy a ver cómo estoy con los tiempos. Sí, venimos, tengo tiempo justito, pero llegamos. Les quiero mostrar después el video que les comenté. Entonces, ¿cómo prevenir el grooming? Con buen diálogo, confianza, ¿no? Generando confianza en nuestros hijos, hijas, niños, niñas. Confianza y seguridad en sí mismo, no prohibirle a los niños, niñas y adolescentes que tengan amigos virtuales, pero sí darles herramientas para que conozcan los riesgos que implica, ¿no? El compartir datos personales en la web, en las redes sociales, ¿no? Y todo lo que venimos hablando. Después existen los programas oficiales de control parental, como les había comentado, los cuales se instalan previamente a darle un dispositivo al niño o a la niña, justamente para prevenir, y explicar que es muy fácil abrir un perfil con datos falsos, ¿sí? Para que estén atentos y atentos. Bien, acabo de hacer un parate de pantalla, dado que terminé con la exposición en lo que respecta al grooming, y antes de iniciar el espacio de intercambio, les voy a compartir un video cortito, pero que me parece que es interesante como para dar un cierre al encuentro de hoy. Generalmente hacemos la lectura de un caso clínico, etcétera. Les traje algo diferente, que es material audiovisual, justamente ni más ni menos de lo que estuvimos hablando. Bueno, no voy a decir mucho más, así lo vemos todas y después intercambiamos. ¿Bien? Ahí paso a compartirles. Y lo que les voy a pedir es que me digas, Sol, si cuando comparto se escucha el audio. A ver, decime por favor. ¿Se escucha? No, de hecho, Ah, porque tengo la función de poner compartir audio. Dame un segundo. Audio, acá. Eh, entiendo que ahí estaría compartiendo el audio. A ver, vuelvo atrás y me decís por favor si se escucha. Ahí, No, no se escucha. no, no se escucha. ¿no? De hecho, aparece como que no Ok. estuviera reproduciéndose. O sea, aparece como en pausa.
Lo pausé yo igual para que no avance, quizás por eso, pero déjame ver, porque la otra vez lo compartimos acá, Share Sound. Disculpen mi inglés, ahí está. Ahora debería escucharse. Espérenme, a ver, que lo retrocedo. Ahí sí, se escucha. Ahí sí, Sí. listo, ahí lo dejo correr. Bien. Bueno, presten atención, por favor, dura 3 minutitos. Ojos cerrados, ¿eh? Sí. Madre mía. Bienvenida. Vas a conocer a estos chicos. Hola. Pero ojo, solo chateando con tu móvil. Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno. Adelante. A quien no le guste viajar, mejor que se quede en su casa. Adiós. Oh, chao. Lo siento. Adiós. Que eso me lo dice mucha gente para ligar conmigo. Tampoco me gustan los celosos, así que quien lo sea, que se vaya yendo mejor. Tranquila, que soy un actor. Y esto es un experimento. Pero si no andas con cuidado en las redes sociales y hablas con desconocidos, te podría ocurrir algo así. No me lo esperaba. Pero me alegro de que no haya pasado en la vida real, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque puedes hablar como una persona joven, puedes ponerte una foto de una persona joven. Es como muy fácil engañar y también ser engañado. Conozco amigas que claro que quedan, y conozco muchos casos de amenazarlas con fotos, con que se lo van a contar a sus padres. Es horrible. Ante una situación como esta, lo primero que hay que hacer es decírselo a tus padres. Yo se lo diría. Bien. Bueno. Ya estando sobre la hora, pero bueno, llegamos a verlo. No sé si tienen alguna consulta o duda o aporte en relación a la segunda parte de la exposición, que sería que hablamos del concepto de grooming, o alguna intervención en relación al video, que como están con cámaras apagadas, no sé, Evelyn y Patti, si lo pudieron escuchar y ver. Sí, sí Me le gustaría escuché, saber qué les pedí pareció. perdón. Ah, no, no hay problema. Yo como estaban sin la cámara no sabía si por ahí habían podido o estaban, como estamos ya en un horario medio de la cena y eso. ¿Lo conocían? ¿Lo habían visto ya? No, nunca lo había visto. Genial. Bueno, porque la idea es que sea el factor sorpresa, ¿no? ¿Y qué opinan? ¿Qué les pareció? Bueno, tiene un mensaje demasiado fuerte porque los adolescentes sí se dejan, sí, nos hemos dejado llevar. Un amigo dice, vamos a una fiesta, sí, vamos acá, vamos, sí. Y ahora esto de las redes es
es fuertísimo porque el adolescente se cree o el preadolescente se cree lo que está en el TikTok, se cree lo que vio en las redes, se creyó. Entonces, y es duro llegar a decirles, porque es una edad en la que no confían en los padres, están con zorra de los padres, ay, no, no quieren oírnos. Entonces, es difícil porque, por ejemplo, con mi hijo hacerle entender que eso no es verdad, ¿no? Entonces, que un like no te cambia la vida. Bueno, y cosas así es duro. Entonces, ellos se creen, hacen grupos en el colegio, pero no pertenece al colegio, son de alumnos que hacen solo para mofarse de los compañeros. Y son los que más gente tienen. Guay, tienen, mami, dices, es un grupo de 4.000 personas. Guay, digo, más que los alumnos. Sí, todos comentan y ponen videos y hablan y dicen la fulana con el fulano. Y todos son inventos, conjeturas, ¿no? Entonces, sí es fuerte. Ujú. Bien, gracias, Pati. Vos, Evelyn, eh, que creo que sos de otra generación que la nuestra, Sí, me merece tu opinión. justo ahorita le ¿Qué edad estaba tenés, comentando Evelyn? a mi hermana que mi hermano vive en España con mis papás. Él tiene 10 años. Ajá. Ah, Entonces, mira. mediante redes sociales, chatea con niñas y así. Entonces, es súper fácil que mediante una pantalla se pueda engañar o ser engañados, como decía en el video. Entonces yo creo que habría que tomar algún tipo de medidas alternativas, como usted nos dijo, no, como que no prohibirle de plano que chatee, sino que sí vigilar con quién y que sean personas reales. Ujú. Bien, ¿qué edad tenés, Evelyn? Yo 26. Ay, mira, pareces más joven aún, ¿no? Tienes carita de niña. Gracias. Bien. Bueno, igual yo te llevo unos cuantos años. Eh, em, bien, gracias por tu aporte también. Em, ¿Alguna consulta, duda o algún otro aporte que quieran hacer más allá del video? ¿Quedaron claros los conceptos, las diferencias entre sexting, sextorsión, grooming, ¿sí? Que sería como a amplio modo lo que hemos visto hoy. ¿Quedó en claro? Patti, Sí, 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 sí me ¿abriste quedó. el micrófono? Ah, Sí, sí me quedó claro. bien, bien. Bueno, entiendo que Evelyn también, si no saben que con total confianza preguntan. Sí, todo súper claro. ¿Ibas a preguntar algo? Bien, bueno, genial. Bueno, a ver, estamos justitas en el horario, Sol. Vengo calculando bastante bien, porque a veces me excedo un poco del tiempo. Dos cuestiones importantes. Una, les voy a mandar ahora, ni bien salgamos de la reunión, las diapositivas y mañana les estoy mandando el material que les digo donde figuran todas las cuestiones legales en relación a Ecuador, ¿sí? Que está en este mismo libro que les presenté hoy. Eso por un lado. Y por el otro, un asunto que tenemos pendiente, que me preocupa, es que nadie ha todavía propuesto alguna temática, la cual yo tengo que elaborar, preparar y que quiero que sea de calidad, entonces tengo que tener más tiempo para hacerlo. ¿Pudieron ir pensando algo? En este caso, bueno, las agarro a ustedes dos que son las que están conectadas, Patti y Evelyn. Después con Soledad seguramente lo recordaremos en el grupo,
porque bueno, es importante. ¡Ay, qué lindo! O linda, no sé, perrito. Bueno, esto que vayan proponiendo sería lo ideal y por una cuestión de tiempos, ¿sí? Y tampoco tiene gracia que proponga el tema yo, porque justamente lo que quiero es que sea en base a sus intereses puntuales, obviamente que esté relacionado con la temática, ¿sí? Eh, por ahí no sé, a la hora de pensarlo, si ustedes creen que tiene que ser algo como muy innovador, no, no necesariamente, sí puede ser algo sencillo, pero que ustedes me digan, bueno, Marina, quiero profundizar o ampliar, o no sé, escuché tal terminología que está relacionada con algo de esto y no sé acerca de qué trata, ¿sí? Como les dije la otra vez, no quiero yo proponer temas porque los voy a, ni como ejemplos, porque las voy a, digamos, como influenciar y no es la idea, ¿sí? La idea es que salga de ustedes, ¿bien? Así que aprovechen, además de descansar el fin de semana largo, de pensar alguna temática, ¿sí? Les dejo la tarea, así lo definimos, Soledad, si te parece bien, en el transcurso de la semana que viene, ¿sí? Así me dan tiempo a prepararlo, ¿bien? Bárbaro. Listo. Bueno. Quedamos así entonces. Después los recordamos en el grupo para los demás que no se pudieron conectar hoy. ¿Bien? Ujú. Bueno, dicho La esto, clase grabada sí nos envían, ¿no? La clase grabada sí nos envían. Sí, mi sí, estimada eso Patti, Soledad. la clase grabada mandamos a los participantes que lo solicitan. Entonces, por ejemplo, si tú quieres la clase de hoy, nos avisas y con todo gusto para enviarte. Igual Ay, que todas sí, las clases, todas, o sea, todas están sí, sí, disponibles sí. para ser enviadas, digamos, pero solo mandamos a los que lo solicitan, porque por ahí hay participantes que asistieron a toda la clase, entonces no piden el video. Ujú. Ah, ya. Yo sí quisiera de todas las clases. Sí, por favor. Ya, listo. Claro que sí me queda, Pati, con todo gusto. Bien. Bueno, muchas gracias por, como digo siempre, su atención, su escucha, por el intercambio. Y bueno, vamos a cerrar por hoy y nos reencontramos el próximo miércoles. Igual vamos a estar hablando por el tema pendiente, sí, en el grupo. Bien, o cualquier otra cosa que quieran compartir, por supuesto, también. ¿Sí? Que tengan Muchas muy gracias. buenas noches Buenas noches, gracias, a Marina. ustedes. Buenas noches. Chicas. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.